quiero darles, insisto, la bienvenida a esta sesión informativa sobre nuestro curso de reducción de estrés basado en mindfulness, el MBCR. Yo soy el doctor Eric López, soy director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Y bueno, creo que para poder iniciar, vale la pena hacernos una pregunta o plantear un tema. Si tú estás interesado o interesada en conocer cómo la práctica de mindfulness, esta práctica de ejercitar nuestra capacidad de estar en el momento presente, puede ayudarte a tener más balance en tu vida, por supuesto, manejar mejor tu estrés y tener mayor bienestar. Si tú has experimentado síntomas de estrés, síntomas de ansiedad, que esto es algo que nos pasa a muchas personas, más de lo que reconocemos, sobre todo pues en estos tiempos inciertos que estamos viviendo, pues la prevalencia de estos síntomas tienden a aumentar. Si te ha pasado algo de esto, o también si quieres aprender a vivir tu vida plenamente, conectado, conectada con el momento presente, eh, de una manera más abierta, de una manera más plena, con, insisto, plena conexión con tu vida aquí y ahora. Si te identificas con alguna de estas tres elementos que acabo de decir, esta sesión está hecha tal cual para ti. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta sesión? Vamos a hablar primero de qué es el mindfulness. Yo creo que muchos y muchas aquí probablemente ya sepan qué es el mindfulness, pero de todas maneras vamos a ponernos en el contexto de este programa, qué queremos decir con mindfulness y obviamente cómo puede impactar a tu vida de manera positiva. Segundo, también vamos a hablar de cómo puedes mejorar tu calidad de vida con estas prácticas de mindfulness que están basadas en evidencia científica. En un ratito vamos a hablar de cómo este curso es el programa de mindfulness más investigado de todo el mundo y más reconocido. Y creo que una buena manera de empezar para hacer esto un poquito más personal también es platicarte muy brevemente cómo fue que yo empecé en este tema del mindfulness. En la siguiente diapositiva te voy a hablar un poquito de mi currículum, pero me interesa primero, sobre todo, que sepas cómo fue que yo empecé en esto. Y en realidad yo empecé en esto no porque fuera, digamos, una opción profesional, sino más bien empecé por encontrar los beneficios en mi propia vida. Hace muchos años, más de 20 años, yo estaba pasando por una situación emocional complicada en mi vida, ¿no? Momentos muy difíciles. Y a raíz de ese sufrimiento, empecé a buscar opciones para aliviar ese sufrimiento a través de la psicoterapia, de grupos de encuentro, etcétera, ¿no? Y en esa búsqueda fue que me encontré con la práctica de meditación, de mindfulness, ¿no? Y la verdad es que muy desde el principio que yo empecé a meditar, pude encontrar un alivio bastante significativo. Hubo algo dentro de mí que hizo clic, como se dice a veces, ¿no? Que hizo mucho sentido y hasta la fecha, 20 y tantos años después, me sigue haciendo mucho sentido. Es decir, mi primer acercamiento con la práctica del mindfulness, ay, ya me adelanté un poquito, fue justamente a través de mi propia práctica. Entonces, en esa época, ya que había yo empezado a practicar, yo estaba estudiando la carrera de psicología en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenía yo que hacer mi servicio social como en cualquier otra universidad, y en los programas de servicio social me encontré una opción de un programa que era de relajación, algo así, ¿no? Y entonces al acercarme a hablar con el tutor de este programa y platicarle mi experiencia, él me dijo que por qué no empezaba yo a dar estos cursos de meditación como parte del servicio social. Y la verdad es que yo no tenía ningún entrenamiento ni nada, pero bajo la tutela de la persona encargada del programa fue que empecé a dar estos cursos, ¿no? Y a partir de ahí fue que me di cuenta del interés que tenía tanta gente por probar esta práctica y como dicen, pues el resto es historia, ¿no? Después empecé a prepararme más, estuve en Estados Unidos un tiempo preparándome, terminé mi doctorado, fundé el instituto, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero decir con esto es que el inicio de mi práctica o el inicio de mi carrera profesional dentro del mindfulness viene primero que nada por un interés personal. Y justo el curso MBCR es eso, es una posibilidad de poder explorar en tu propia persona los beneficios de esta práctica de mindfulness. Simplemente a manera de prólogo, ¿no?
Y bueno, les decía, yo tengo pues casi 2 décadas dedicado a enseñar esto, soy practicante desde hace más de 20 años. Mi formación académica, pues soy doctor en psicología por la UNAM, he sido instructor y mentor como parte de los programas de formación profesional en Mindfulness de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, y también del programa Mindful School en Estados Unidos. Además, como parte de mi perfil profesional, pues he tenido la fortuna de poder ser líder y colaborador de proyectos de investigación sobre mindfulness, tanto en México como en Europa, particularmente en Alemania y en Estados Unidos. También hace unos años, pues bueno, estuve yo a cargo como director clínico en una compañía aseguradora estadounidense llamada United Health Group, que es una compañía Fortune 100, donde pudimos desarrollar programas de mindfulness empresarial dentro de esta empresa y también hacer un poco de investigación. Así que también he tenido mi incursión por el mundo corporativo, ¿no? Eh, También estoy certificado tanto por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts para enseñar este programa del que vamos a estar hablando, el programa MBCR, y también estoy certificado como facilitador de mindfulness por el Mindful Awareness Research Center, el MARC de UCLA, ¿no? Por otro lado, también estoy certificado para entrenar formadores en este programa MBCR y estoy avalado tanto por la Universidad de Massachusetts como por la Universidad de Brown, ambas en Estados Unidos. Y bueno, también como parte de este perfil de investigación, pues tuve una estancia de investigación postdoctoral en UCLA haciendo investigación justo sobre los efectos de mindfulness, sobre el sistema inmune, en una comparación sobre los efectos en latinos y no latinos, ¿no? Como te platicaba, bueno, también soy director del Instituto Mexicano de Mindfulness, llevo mucho tiempo formando instructores sobre el tema, tanto en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y también como parte, por último, de mi pertenencia a cuerpos colegiados sobre el tema, soy miembro del comité de asesores de la IMTA, de la International Mindfulness Teachers Association, y también del comité de práctica de la American Mindfulness Research Association. Así que simplemente una reseña para ponernos un poquito en contexto, para quienes no me conozcan, un poco acerca de lo que hacemos en el instituto y de mi carrera, ¿no? Así que, pues bueno, dejamos esto a un lado y si les parece bien podemos empezar justamente a entrar en el tema, ¿no? El tema del mindfulness en la actualidad y en particular el MBCR. Yo creo, no sé si estén de acuerdo conmigo, que en términos generales las personas pareciera que cada vez nos sentimos más desconectadas, en parte por el uso de la tecnología, creo yo. Estamos a veces todo el día pegados a la computadora, todo el día pegados al teléfono, también por las circunstancias que hemos vivido últimamente, que no han sido fáciles para nadie, la pandemia, etcétera. Además de las circunstancias cotidianas de nuestra vida, a veces pues, las relaciones que tenemos con otras personas no son fáciles, atravesamos por circunstancias complicadas o no sabemos cómo gestionar nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos. Y este clima evidentemente ocasiona que los trastornos asociados con el estrés aumenten. Mucho de la razón por la cual nos sentimos estresados, no es todo, pero mucha de la razón tiene que ver justamente por no sabernos relacionar con lo que pasa dentro de nosotros. No sé si les ha pasado, a veces nuestros propios pensamientos nos estresan, nuestras propias emociones, y entonces ese es un poco el clima en el que nos desempeñamos y en el que vivimos, ¿no? Em, y además hoy en día, pues todo mundo habla de mindfulness. Yo estoy seguro que muchos y muchas de ustedes no estarían aquí si no fuera justamente por esa popularización del mindfulness, ¿no? Entonces se ha vuelto increíblemente popular. Que eso yo siempre sostengo que es buena noticia, porque mientras más popular se vuelva, pues más personas se van a poder beneficiar, ¿no? Entonces, buena noticia que todo el mundo habla de mindfulness, ¿no? Tal vez el tema es que a veces no todo el mundo sabe en realidad de qué se trata esto del mindfulness, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mindfulness, primero que nada hablamos de una capacidad que tenemos todas las personas de poder eh, tener nuestra atención en el momento presente. Y digo, es una capacidad que tenemos todas las personas porque todos y todas ya sabemos estar en el momento presente. A lo mejor cuando estás con tu familia,
cuando estás disfrutando de un atardecer, cuando estás inmerso o inmersa en un libro. Pero el reto es cómo poder llevar esa misma capacidad de estar presente de una manera balanceada a situaciones que tal vez sean más complicadas. ¿Cómo hacerle para mantenernos presentes cuando estamos en una discusión con alguien? ¿O cómo hacerle para mantenernos presentes y en balance cuando tenemos una emoción difícil o una serie de pensamientos que nos hacen ruido? Entonces, es una capacidad que todos la tenemos, es innata, es nuestro derecho de nacimiento, pero por otro lado también la tenemos que ejercitar. Eso es justamente lo que hace la práctica de mindfulness. Es como si vamos al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y hacemos pesas todos los días, va a llegar un momento en que los músculos van a empezar a crecer. Entonces, si nosotros practicamos mindfulness con el paso del tiempo, esta capacidad de estar en el momento presente se va a ir ejercitando cada vez más. Entonces, cuando hablamos de mindfulness, hablamos de la práctica de mindfulness, del ejercicio de esta capacidad de estar en el momento presente y que, como vamos a ver en un ratito, pues tiene múltiples beneficios para la salud. El programa MBCR, por mucho, y ahorita les voy a platicar la historia, es el programa de mindfulness más reconocido y también más investigado de todo el mundo. Probablemente muchas de ustedes han leído o les han platicado que el mindfulness tiene muchas investigaciones, ¿no? Se ha investigado acerca de sus beneficios. Lo más probable, si tú hayas leído acerca de, o si te han platicado acerca de los beneficios del programa o del mindfulness, es que estas investigaciones se hayan hecho justamente con este programa MBCR. Hay muchísima investigación sobre este programa en particular. De hecho, se habla de que el MBCR es el estándar en todo el mundo en términos de intervenciones basadas en mindfulness. Este programa se creó en 1979. Entonces, como decimos en México, ya llovió desde que se creó este programa. Tiene 43 años, va a cumplir en este octubre, que es el aniversario del programa. Entonces, en ese sentido, también en estos 40 y tantos años, pues ha habido un gran reconocimiento de este programa, no solamente, digamos, desde la comunidad médica, científica, sino también en las escuelas, en las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gran reconocimiento. Entonces, con esta diapositiva simplemente quiero dejar claro que el mindfulness se está volviendo popular, por un lado, ya es muy popular, y que el MBCR en sí es el estándar dentro de los programas de mindfulness en todo el mundo. Y creo que también vale mucho la pena, antes de meternos un poquito más a fondo a hablar del curso en sí, pues escuchar o platicarles un poquito acerca de algunas historias, ¿no? De los participantes de nuestro programa a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Claudia de la Ciudad de México, que tomó hace poco el programa, en su testimonial al final del curso nos platica que ella había intentado muchas cosas diferentes para manejar su ansiedad. Esto es muy común, ¿no? Cuando tenemos ansiedad, estrés, etcétera, le buscamos por todos lados. Y dice Claudia, al principio practicar mindfulness no fue fácil. Entonces dice Claudia, pero durante el programa aprendí a ver mi ansiedad con otros ojos para poder transformarla. Me gusta mucho esta última frase porque justamente la práctica de mindfulness nos invita a ver lo que nos sucede desde otra perspectiva. Cuando queremos manejar nuestro estrés, lo que nos va a ayudar en gran medida es justamente eso, es aprender a ver lo que nos pasa con ojos diferentes. Entonces, esto es lo que nos dice Claudia. Otro testimonial rápidamente de Hernán de Colombia. Nos dice, he luchado contra el estrés y la incertidumbre toda mi vida. A lo mejor alguien se puede identificar con esto, tratando de controlar las cosas a mi alrededor. Yo, Eric, yo siempre digo que no puede haber una persona estresada que no sea un poquito controlador o controlador. Este es un rasgo muy común. Entonces Hernán dice, aprendí después del programa que puedo soltar y aprender a estar en el momento presente y desarrollar esta capacidad. Acuérdense lo que les decía hace un momentito, esta es una capacidad que se ejercita y mientras más la ejercites, pues vas a poder aplicarla mejor en tu propia vida. El programa MBCR tiene evidencia científica, como te decía, de 4 décadas, tiene evidencia bastante sólida. Y lo que hace, o algo de lo que hace es convertir estas prácticas que a veces son difíciles o esotéricas en prácticas accesibles, prácticas de meditación accesibles con múltiples beneficios para la salud. De hecho, vamos a hablar un poquito más del programa, si les parece bien, para tener más detalles todavía.
Para quienes no ubican a la persona que está en esta diapositiva, él es el doctor Jon Kabat-Zinn. El doctor Jon Kabat-Zinn es el creador de este programa MBCR y es ampliamente considerado en muchos círculos en todo el mundo como el padre del mindfulness en Occidente. Él es en gran parte responsable de esta popularización que ha tenido el mindfulness, ¿no? Entonces él en 1979 en la Universidad de Massachusetts crea este programa. Y bueno, son 43 años ya, y desde aquel entonces hasta el día de hoy, yo me empecé a formar en el año 2002, más o menos, en el MBCR, 2003, decenas de miles de personas, yo diría incluso que cientos de miles de personas, han completado, han tomado este curso MBCR en los 5 continentes. Entonces, en ese sentido, hay una gran experiencia, hay cientos de estudios que se han publicado. Digo, esto no es un seminario de investigación, pero simplemente les menciono, ¿no? Que estos estudios en general hablan de la efectividad que tiene el programa, obviamente para la disminución de los síntomas asociados con el estrés, ansiedad y algunas formas de depresión. También cuando la gente practica y termina el MBCR, tiende a tener un aumento en las emociones positivas que experimenta en su vida y también una disminución en las emociones negativas. Y no solo eso, sino que también se han documentado cambios a nivel fisiológico, a nivel sistema inmune. Ciertos indicadores del sistema inmune tienden a mejorar. Incluso hay regiones del cerebro que están más activas en las personas que toman el MBCR que en las personas que no lo toman. Regiones asociadas obviamente con la capacidad de poner atención, con la capacidad de regular nuestras emociones, la capacidad de ser más empáticos y en general de vivir en el momento presente. Entonces, el programa originalmente se creó para ayudarle a las personas que participaran a enfrentar las dificultades asociadas con padecimientos crónicos, tanto psicológicos como físicos. De hecho, gran parte del origen del programa, como se creó en un centro médico, pues fue con pacientes o se aplicaba con pacientes con dolor crónico, con alguna enfermedad crónica, pero después con el paso del tiempo se fue ampliando a personas que a lo mejor padecen estrés crónico sin necesariamente tener otro diagnóstico, ¿no? Aunque ciertamente, y nosotros lo vemos muy frecuentemente, llega al MBCR gente que tiene un diagnóstico médico también, porque tener un diagnóstico médico crónico sobre todo conlleva un nivel de estrés. Entonces, ahí está un poquito el contexto, ¿no? Además de esto, se habla de que el programa MBCR es parte de lo que se conoce como medicina complementaria. Medicina complementaria, nada más para aclarar, no es lo mismo que medicina alternativa. La medicina alternativa implica que tú dejas tu tratamiento tradicional y tomas una alternativa, ¿no? O sea, si no te sirve una aspirina para el dolor de cabeza, dejas de tomar aspirina y te tomas un té de hierbas, ¿no? Eso es medicina alternativa. Medicina complementaria más bien es que además del tratamiento que pueda estar recibiendo la persona, el programa MBCR es un coadyuvante. Pues nunca pensamos que el MBCR es un sustituto. Nosotros lo vemos frecuentemente, por ejemplo, con alguien que toma alguna pastilla para la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Algún ansiolítico. No le pedimos que deje de tomar el ansiolítico sin antes haberlo consultado con su psiquiatra o con su médico, pero sí sabemos que el MBCR le puede ayudar a manejar sus síntomas mejor. Entonces, esto es medicina complementaria y participativa. Participativa no es otra cosa más que el participante, si tú te animas a inscribirte, pues vas a estar asumiendo un rol activo. No vas a tener un rol pasivo como cuando vamos al doctor y nos sentamos, le platicamos nuestros problemas y nos da una pastilla y ya. Acá, la invitación es que tú te involucres a través, en el cuidado de tu propia salud, a través de estrategias basadas justamente en la práctica de mindfulness que te ayuden a incrementar, yo diría, tu capacidad de enfrentar los retos que te lanza la vida cotidiana, que todos tenemos esos retos, ¿no? Entonces, el MBCR es un curso que dura 8 semanas, son 8 sesiones, más un retiro de mediodía que se da entre la sesión 6 y 7. Ahorita vamos a ver el tema de las fechas, ¿no? Pero ese es el esquema del programa, ¿no? Aquí está un servidor, con el doctor Jon Kabat-Zinn. Hace algunas canas, como diríamos, pero soy yo. Bueno, ¿en qué consiste el programa? Ya les decía que son 8 clases. Son 8 clases eh, que son en vivo.
Esto es importante porque cuando hablamos de que son online, no es que tú te metas a la hora que quieras, sino que las clases son en vivo. Yo voy a impartir el programa y la clase es como esto que estamos teniendo ahorita, nada más que la diferencia es que todas las cámaras van a estar conectadas. Entonces, cada sesión dura aproximadamente 2 horas, más el retiro de mediodía, que también es en línea, en vivo. El MBCR es un entrenamiento, yo diría, bastante intensivo en prácticas de meditación mindfulness con diferentes modalidades. Lo que hicimos ahorita, por ejemplo, fue meditación sentado, pero también hacemos meditación caminando, hacemos yoga con mindfulness, tenemos prácticas, por ejemplo, también de comunicación con mindfulness. Hay un abanico de posibilidades de práctica que además las vas haciendo entre una sesión y otra. La tarea, como decimos a veces, es que sigas practicando entre una sesión y otra. Y entonces lo que te pedimos, esto es importante que yo lo comunique, es que te apartes por lo menos 40 o 45 minutos todos los días. Pues si te das cuenta, hay una demanda pues interesante, pero justamente el tamaño de la demanda tienden a ser los beneficios. Entonces, este programa funciona para la gente que se compromete a seguirlo todo. Entonces, bueno, además de la práctica, también hay mucho espacio de diálogo grupal. Para nosotros es muy importante esto, que no nada más sea sentarnos a meditar y ya, sino que puedan ustedes platicar conmigo, puedan platicar entre ustedes, justamente sobre los retos que estás enfrentando en tu vida, cómo la práctica de mindfulness te puede ayudar, sin que esto sea una terapia. O sea, no, el MBCR no es una terapia, sino que más bien es una clase. Me gustaría que lo visualizaran así, es una clase más que una terapia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay algunas presentaciones didácticas, les hablo acerca de temas relacionados con el estrés, un poquito de las investigaciones, las tareas que ya lo comenté ahorita. Y también otro tema es que todas las clases las grabamos y las subimos a nuestra plataforma virtual a la que solamente tienen acceso las personas que se inscriben al curso en caso de que no puedas asistir a alguna sesión en vivo. Pero lo que sí te sugiero, lo que sí les sugiero a todos y a todas es que estén en las sesiones en vivo. El valor de este programa se da justamente por estar en vivo, ¿no? Entonces, importante esto. Si te llegaras a perder alguna, ahí está la grabación, pero no es que veas todas las sesiones grabadas, sino lo importante es poder estar en vivo, ¿no? Pues bueno, el recorrido brevísimo por el temario. En la primera sesión, pues empezamos a definir de qué se trata esto de la medicina mente-cuerpo, ¿no? Cómo nuestra mente, nuestra atención puede influir sobre nuestra salud y también cómo puede afectar positivamente la calidad de tu vida, ¿no? En la sesión 2 hablamos mucho de algo que les comentaba hace un momentito, de cómo la manera en que vemos las cosas, nuestra percepción, determina, de hecho, si el estrés nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño. Entonces, cómo la práctica de mindfulness te ayuda a cambiar justamente esa percepción. La tercera sesión, pues es una sesión en donde la mayoría del tiempo la tenemos invertida en hacer práctica de mindfulness. Nos echamos un clavado profundo a la práctica de mindfulness. Eh, y empezamos a trabajar con nuestro propio cuerpo también y nos damos cuenta de cómo esto ayuda a manejar el estrés. Entonces, también en la clase 4 y la 5 también un poco hablamos de las bases psicológicas, fisiológicas del estrés, de qué se trata, qué pasa en tu cuerpo, en tu mente cuando tienes estrés y sobre todo cómo afecta positivamente la práctica de mindfulness en esta psicofisiología del estrés. La clase 5 también se trata un poco de eso, pero va más enfocada hacia cómo empezar a aplicar la práctica que has aprendido en las primeras semanas a situaciones específicas de tu vida cotidiana y además, pues patrones emocionales que tienden a surgir y que desencadenan nuestro estrés. La clase 6 es una clase que en su gran mayoría la dedicamos al tema de la comunicación y mindfulness, o sea, cómo poder aplicar esta capacidad de estar en el momento presente al terreno de las comunicaciones. Estarán de acuerdo conmigo que gran parte de lo que genera estrés en nuestra vida es justamente la comunicación. Entonces, sesión 6 se trata justamente de eso, ¿no? La sesión 7, pues ya empezamos a vislumbrar un poquito el final del programa y en ese sentido empezamos a pensar cómo es que podemos seguir aplicando esto más allá de las 8 sesiones. La sesión 8, pues es eso, es un resumen de todas las sesiones, es meternos a fondo a cómo aplicar y mantener tu práctica a largo plazo. Recuerden que la idea de estas 8 sesiones es que tú puedas seguir aplicando esto a largo plazo, no nada más son las 8 sesiones y ya. Por eso es que dedicamos todo este tiempo justamente a poder
yo diría, planear a tu medida cómo puedes seguir practicando todo esto. En fin, es un recorrido rapidísimo por 8 semanas de clases para que se den una idea más clara, ¿no? Tania, otra participante, dice, después de recuperarme de COVID, ella tuvo una secuela de fibrosis pulmonar cuando entró. Dice, las secuelas emocionales fueron tan fuertes como las secuelas físicas. Yo creo que todos y todas conocemos a una persona o a lo mejor a nosotros mismos nos ha pasado que haya tenido secuelas de COVID. Y dice Tania, después de participar en el programa, mis emociones ahora son mis amigas en vez de algo que me dé miedo. Creo que muchos y muchas a veces tenemos esa relación con nuestra vida interior, con nuestras propias emociones. Es decir, nos estresa sentir ciertas cosas, nos estresa pensar ciertas cosas. Y aquí es donde Tania pudo aprender, como ella misma lo dice, a hacerse amiga de sus emociones. No se trata tanto de no sentir las emociones difíciles, sino aprender, una vez más, a verlas desde una perspectiva distinta. Y eso justamente es el aporte de la práctica de mindfulness, ¿no? Otro testimonial más. Sandra dice, la incertidumbre y el estrés que viví debido a situaciones que ella pasó familiares y laborales se estaba volviendo insoportable. No sé si se identifiquen con esto. Yo en lo personal me identifico con el tema de la incertidumbre. A veces no sabemos qué va a pasar. Y entonces Sandra, que esto es lo más importante, nos dice, aprender a cuidar de mí misma a través de mindfulness me ha cambiado la vida. A veces se habla, no sé si alguien haya escuchado esto aquí, de la segunda pandemia. La segunda pandemia no es otra cosa que los problemas de salud mental que se derivan y se van a seguir derivando a raíz de esta situación tan difícil que fue la pandemia. Entonces, creo que mucho de esto tiene que ver con que eh, no hemos sido educados adecuadamente para cuidar de nosotros mismos. A veces somos muy buenos y buenas para cuidar de los demás, pero si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, va a ser muy difícil que podamos seguir operando efectivamente en el mundo. Ya sea que ayudes a otros o no, el autocuidado es sumamente importante. Entonces, la práctica de mindfulness, como dice Sandra, es una forma bastante efectiva, por cierto, de fomentar el cuidado propio. El programa, como ya te decía, pues te da un entrenamiento intensivo, ya hablábamos de la tarea hace un ratito, en prácticas de mindfulness para poder enfrentar el estrés, para poder enfrentar el dolor, tanto físico como emocional, y los retos en general asociados con las dificultades que todos y todas experimentamos en la vida cotidiana. Es un enfoque, como te decía, práctico. Todo esto es práctico. Yo te diría en porcentajes que el 70-75% es práctica y el resto es teoría. Lo que nos importa es que desarrolles habilidades justamente basadas en mindfulness para aplicarlas a la vida diaria. Entonces, también nos fijamos mucho, yo en lo personal me fijo mucho, de que esto sea accesible para cualquier persona, o sea, que cualquier persona le entienda, pues, ¿no? Aquí está un ejemplo, pues, de cómo nos conectamos en Zoom, de cómo son nuestras clases en vivo. Un ejemplo de la plataforma donde también se me pasaba a decirles, hay tareas que les vamos dejando que también son lecturas o cuestiones para escribir, etcétera, ¿no? La plataforma es muy accesible, muy amigable y ahí es donde subimos las grabaciones de las sesiones en caso de que te hayas perdido de alguna, ¿no? Entonces, si a ti te interesa tener más de esto en tu vida, tener más tranquilidad, más habilidad para manejar estas situaciones estresantes que nos pasan a todos y a todas, cuando estas surgen, si quieres tener una perspectiva, un enfoque que te permita operar justo desde un lugar de resiliencia, de poder enfrentar los retos que te lanza la vida, si quieres tener una mejor relación contigo y con los demás por extensión, basada en tu propia sabiduría interna, si tienes también o quieres tener mayor conexión con una comunidad, esto es sumamente importante. Eh, que no solamente te ayude a compartir lo que te está sucediendo o que tú puedas compartir con ellos, sino que también sean tus compañeros de práctica. Eso también es súper importante y está investigado también que el aspecto comunitario de la práctica es sumamente importante. Si quieres algo de esto, participar en el MBCR te puede ayudar a desarrollarlo justamente en tu propia vida.